Tercer bloque de Plural, estamos con una mesa femenina analizando el periodismo en estos tiempos, debatiendo sobre las viejas discusiones o las discusiones eternas que tenemos en la profesión y lo nuevo, ¿no? Desde las redes y desde las fake news. ¿Cómo viven o cómo Ay, es una afecta el desmentida trabajo? constante. Vos vivís desmintiendo. Yo me la paso el día desmintiendo fake news, la verdad. Sinceramente las odio. No, llegaron para revolucionar. A ver, llegaron para, en mi caso llegaron como para fastidiarnos un poco en el sentido de que estamos en una situación compleja. Quiero hacer una pequeñísima aclaración para poner en contexto. Karina es la jefa de prensa, la responsable de prensa de nada más y nada menos que el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones en medio de una pandemia. Por eso, estamos en una situación compleja, estamos en medio de una pandemia, en un virus que todos los días va cambiando. Iniciamos marzo del año pasado, la provincia estaba con dengue, estaba con coronavirus. Todo el mundo teníamos, por un lado, los colegas que estaban ávidos de querer tener la información, la primicia, y estaban las fake news que salían todo el tiempo. Entonces era una cuestión, llegó a ser una crisis para mí en comunicación, sí. En el sentido que las 24 horas, no vamos a decir las 24, pero 18 horas al día, nos pasábamos desmintiendo información falsa. Porque a X... Que es necesario desmentir porque claro, no podés dejarla que circule, ¿no? Claro, porque generaba angustia en la gente. Acuérdense que los primeros meses era un desconocimiento, que no sabíamos qué iba a pasar. Fue la cuarentena que se cerró todo en la provincia. En el medio de eso fue la circulación comunitaria, los primeros casos, que no sabíamos cómo avanzaba. Entonces era salir a desmentir para poder tranquilizar a esa población que estaba preocupada, salir a desmentir para que no ni siga circulando y los avivados sigan como que creían que era un juego. Bueno, hoy por suerte han disminuido un poco, pero con el tema de vacunas sigue, por ejemplo. Bueno, el tema de la fake news, digo, yo creo directamente, yo creo honestamente... Es un virus. Es un virus, pero ojo, todo se potenció con esta revolución de la comunicación digital. Sí. Porque la fake news existió siempre, digo. El pescado podrido. El pescado podrido. El famoso pescado podrido del que habla Ulanowski en la editorial que cual. Compartiste recién. Pero tardaba más en salir. No, por eso digo, se potenció. Se potenció, y no solamente se potenció por la existencia de estos medios de comunicación instantáneos, sino porque además nosotros como periodistas no podemos perder de vista cuál es el rol que se le asigna a la prensa en el entramado corporativo internacional, en la pretensión de dominar al pensamiento desde esa red comunicacional que funciona muy bien y que tiene como propósito controlarnos como sociedad. Siempre no podemos dejar de debatir eso en el periodismo. Digo, hay un ejército, lo que fueron los ejércitos golpistas en América Latina en las décadas del 60 y el 70, hoy son, y yo me animo a decirlo, la comunicación hegemónica, digo, que se vale de la mentira para desestabilizar. Algo así como que las corporaciones usaron en aquellos años a las fuerzas militares y hoy usan a la estructura de comunicación. Pero yo no tengo la más mínima duda. Y hemos tenido una experiencia, vos participaste, no sé si seguís todavía, Raúl, y yo fui parte de la fundación del Foro de Periodismo Argentino. No estoy más. Bueno, yo me fui del Foro de Periodismo Argentino con un portazo porque creyendo que era una organización para que debatamos el oficio, lo dignifiquemos y nos enriquezcamos, resultó ser uno de estas tantas ONGs que pone el funcionales. Funcionales, manejada por la Embajada de los Estados Unidos para formatear al periodismo en nuestro país, como lo hizo en Paraguay, en Brasil, en Perú, en Bolivia, digo. O sea, hay una decisión de formatear a la prensa y en ese formateo está la mentira, está la fake news como herramienta para el objetivo que se busca. Sí. Y es un debate que no está dado en el periodismo. ¿Cómo laburan con la fake news desde adentro de un diario?
Nosotros particularmente tenemos nuestro grupo de WhatsApp de los periodistas de Visiones Online y en ese grupo se dice, che, está circulando esto, nos llegó esto a redacción, ¿qué tenés de eso? Y entonces todos participan, los que están en el tema, digamos, no, mirá, esto no es así, o sí, esto salió así, mirá, tenemos esto, y la orden es siempre cuando descubrimos, porque también fuimos capacitados con un curso de Google, en realidad, que también uno lo toma entre comillas, pero nos enseñaron una serie de estrategias para verificar la información a través de determinados sitios que trabajan, como Chequeado lo hace en las redes, que trabajan para eso. Entonces te ayudan a buscar la foto, a ver si corresponde a la el época, lugar, sí. el mapa, la persona, o sea, la información, sí. confirmar de alguna manera que esa persona que publicó existe, que está relacionada con los medios o con el hecho, digamos. Y recién cuando confirmamos se publica. Pero si publicamos algo y la confirmación de que era fake news nos llegó después, inmediatamente ponemos inclusive la placa fake news, porque nos parece importante no dejar eso como no una verdad dejar instalada. nada más como que era una mentira, sino que el medio publica que esto es una mentira. Lo que publicó tal otro medio es una mentira. Por esto y por esto, digamos. Sí, lo importante siempre es decirle, sobre todo a la comunidad, que cuando tienen una duda vayan a las fuentes oficiales, sobre todo en el caso mío cuando es sanitario, vayan a la página del ministerio o a las redes sociales del ministerio, en las cuales se van colocando las informaciones. Si no está ahí es porque no es real. O porque es domingo. No. Porque yo trabajo los domingos y me cuesta conseguir en ese información. Sentido, Salud Pública, Área de Comunicación, trabaja las 24 horas. Bueno. Momento informativo. Bueno, no nos llega. No, en serio, los domingos es terrible. Los domingos es terrible. Yo estoy No a cargo, sé si anda Aldo por ahí, pero mando mail a todas horas. Así que yo estoy a cargo de la web los domingos y, por ejemplo, con el tema de vacunas, todo el mundo quiere saber si puede, ya está la segunda dosis de la Sputnik, si está la otra. Y entonces todo el tiempo le estamos molestando, Después Karina. están las fake news, los equívocos que uno tiene en No, la no. media. Eso De ahí podemos hacer otro panel, te digo. No, esos son viejos, Marquita. todos nos hemos equivocado en algún momento, a pero- veces por el No, fragor no, de no. la primicia y otra porque... Ella me quiere mandar al frente. Estoy haciendo una humorada Ella porque me no quiere puedo. mandar al No, frente. no, porque yo las he tenido. Yo he tenido mis Pero aparte son históricas nuestros pero errores Por de- favor, sí. Pero además si no existieran, menos mal que está el duende de la Son redacción, furcios decíamos en eso. algún Son momento. furcios eso, no son fake news. Siempre El periodismo es responsable. apasionante aún cuando te equivocás, digamos, ¿no? Porque te Cubríamos, deja- me acuerdo, la larga crisis docente del año 2001-2002, después de 45 días de fogatas, eran humos negros que se elevaban en la ciudad por las protestas docentes, y yo soy docente, además de periodista, y trabajé siempre en las dos profesiones. Entonces, en el fragor a la mañana cubría como periodista y había llamas por todos lados, y yo como docente estaba así enardecida. Y entro a la redacción y digo, ¡ay, arden las llantas en toda la ciudad! Y entonces, ¿cómo que las llantas, Suri? Sí, prenden llantas por todos lados. Digo, cada escuela salió... Quedó histórico. Escribieron grande así, porque como la profesora en letra iba a decir llanta y no gomas o Por neumáticos cubiertas. o lo que sea, claro. Pero esa quedó, me gastaron, no sé, 5 años después me seguían gastando. Nos quedamos sin tiempo. Les hago la última Perdón. pregunta y cuando les tengo que cortar, les tengo que cortar porque se nos viene el otro programa. ¿Cómo analizan rápidamente el papel del periodismo cortito en las elecciones y las elecciones? Bueno, el periodismo, yo lo dije en algún momento acá, digo, me parece que el periodismo no está más a la altura de las circunstancias de la democracia. Creo que flaco favor le está haciendo el periodismo a la democracia porque definitivamente no pone en debate lo que debe poner en debate en un proceso electoral, que es quiénes se exponen para representar ¿Con qué a la ideas? sociedad y con qué ideas lo hacen. Así que yo creo que ahí hay una crisis, que nos debemos un fuerte debate en ese punto y que la sociedad debe asumir el protagonismo de reclamar que Exigir. nosotros hagamos ese trabajo que nos corresponde hacer, porque es lo que elegimos, fue ser intermediarios entre unos y otros en la sociedad. Así que yo creo que está en crisis.
Sí, yo coincido con Mariquita y creo que necesitamos más programas políticos a la provincia, no solamente en el momento de elecciones, sino a lo largo del año, y para que la gente vaya conociendo también un poco, también no solo a los candidatos, sino por ahí algunos funcionarios que tampoco conocen y cuál es la realidad política de la provincia. A mí me parece que hace falta más periodismo político de mujeres, porque no existe. No hay debate político, programas de debate político de mujeres sobre la política, por lo tanto no existe desde el periodismo una crítica sobre lo que es el rol del periodismo misionero con respecto a la mujer. Porque no es solo en el terreno político en donde la mujer es menospreciada, es pisoteada. Es relegada. Es totalmente. Y en el periodismo, más que en cualquier otra profesión, eso es humillante, es terrible y es grave. ¿Por qué lo decís? Porque lo viví en todas las redacciones donde estuve, porque los hombres son los que tienen la voz, porque los hombres son los que hacen política, no las mujeres. Las pocas mujeres que hicieron hoy ya no están haciendo política. Habíamos hablado con Mariquita de recordar el papel de María Inés Palmeiro, que fue una de las periodistas que, voy a decirlo en estos términos, hizo periodismo en serio y no de la pavada, allá por los 70 en el diario El Territorio, ¿no? Sí, totalmente. María Inés, sí, fue de las primeras mujeres que se atrevió. Yo no me atrevería a ser primera en nada porque la verdad que todos tenemos algún antecedente previo. Pero María Inés se destacó mucho en el rol de mujer que hacía y elaboraba y pensaba el periodismo político, digo, ¿no? Que también hay un tema acá con esto que decía Suni. Hay algunas que lo hacemos, digamos. El tema es que hasta dónde estamos nosotros conectados entre nosotros para también saber qué hacemos. Porque honestamente yo te preguntaba, ¿estás en Misiones Online? ¿Cómo? Yo debería saber que Suni está en Misiones Online, digo. Deberíamos saber, es tan el bagaje de medios que hay y de ofertas que hay, que tampoco nos da el tiempo para saber todo, digamos. Lo que nos está faltando es espacio, ese gremio, o esa organización de periodistas que nos demos la oportunidad periódicamente de contarnos qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ese es el gran agujero que tiene hoy este oficio que abrazamos con... Y en lugar de mujeres periodistas que no hablan de poesía, de cómo, de la mesa, de la comida y de la moda. Más allá de que haya sector del periodismo que se ocupe de ese tema, que hay muchas personas a las que les gusta, pero ese otro espacio falta. Ni siquiera periodismo policial. Sí, creo que me parece que un punto importante al que tenemos que trabajar es el de pensar de juntarnos, ver en qué hay que mejorar, fortalecer la profesión. Somos muchos, me parece que una asociación, y creo que hay que apuntar a la formación, pero no a la formación no solo académica, sino también la formación en cuanto a leer, a interesarse y a saber qué es lo que están comunicando. Porque no es solo agarrar un grabador, ponerlo enfrente de alguien, mirar para cualquier lado y nada más. Bueno. Es saber qué preguntar y saber cómo contarle a la gente la información. Cierran con lo que planteaba en la editorial, que esta mitad de año nos encuentre vacunados y juntos. Muchas gracias. A vos. A vos, Raúl. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Muchas gracias.